Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy el tema a tratar será las series de tiempo. Los integrantes del equipo son Luis Enrique Jiménez Gutiérrez, Heidi Antonio Antonio, Sara Ivette Antonio Santiago, Azucena Álvarez Gallegos, Carla Shunachi Castillo López. Les hemos preparado un pequeño video para poder comprender mejor el tema de nuestro proyecto integrador 3 en la materia de estadística inferencial, impartido por la docente Janet Areni Balmont Pineda. El tema es series de tiempo y para ello debemos conocer qué son las series de tiempo y sus componentes. Series de tiempo. Por serie de tiempo nos referimos a datos estadísticos que se recopilan, observan o registran en intervalos de tiempo regulares. Estos son o pueden ser diarios, semanales, semestrales, anuales, entre otros. El término serie de tiempo se aplica, por ejemplo, a datos registrados en forma periódica. Promedio móvil simple. El promedio móvil simple se construye sustituyendo cada valor de una serie por la medida obtenida con esa observación y algunos de los valores inmediatamente anteriores y posteriores. Promedio móvil ponderado. Otro método de pronóstico de demanda es el promedio móvil ponderado, mientras en el método de promedio móvil simple asignamos igual importancia a todos los datos de la demanda pasada. El método de promedio móvil ponderado nos permite calcular pronósticos asignando más peso para los elementos que nosotros consideremos importantes. Índice estacional. Los índices de variación estacional IB recogen el incremento o la disminución porcentual que el componente estacional produce en cada estación anual, ya sea mes, trimestre, bimestres. Estos índices no deben incidir sobre la serie anual, por lo tanto su promedio anual siempre debe ser igual a 1 o 100 si está expresado en tanto por ciento. Los coeficientes de variación estacional indican el valor en que aumenta o disminuye la tendencia a causa del componente estacional. Para que estos coeficientes no modifiquen la serie anual, siempre deben sumar 0. Desestacionalización. La desestacionalización o ajuste estacional es la eliminación del componente estacional de una serie temporal a través de un procedimiento. El resultado, datos desestacionalizados, se emplea, por ejemplo, en el análisis de tendencias no estacionales a lo largo de periodos más largos. A continuación, veremos un ejemplo sobre el tema que estamos tratando para comprender un poco mejor a qué nos referimos con los conceptos mencionados. Pronóstico estacional. Se conoce como descomposición al proceso en el cual los factores lineales, tanto de tendencia como estacionales, se aíslan a fin de desarrollar los pronósticos más precisos. En estadística se dice que la demanda o las ventas de un determinado producto muestra estacionalidad cuando la serie de tiempo subyacente atraviesa una variación cíclica predecible, dependiendo de la época del año. La estacionalidad es uno de los patrones estadísticos más utilizados para mejorar la precisión de los pronósticos de demanda. Los datos que se muestran en pantalla son datos históricos de ventas de la empresa Jacket Cool, que se dedica a la compra y venta de suéteres y chamarras para la temporada de invierno. En esta pequeña tabla podemos apreciar que los datos que nos proporciona son del año 2010 al año 2019. Y también podemos apreciar que sus ventas más altas se dan en el mes de diciembre y en el mes de enero. Y van disminuyendo, tienen un ligero aumento aquí en julio y nuevamente van en aumento. Estas cantidades son las sumas totales de ventas anuales de la empresa, correspondientes a cada año.
Y lo que se llevará a cabo a continuación es un pequeño pronóstico de ventas de esta empresa, haciendo uso de diferentes. Bien, ahora veremos en qué consta o cómo podemos llevar a cabo el cálculo del promedio móvil simple. Vemos que aparece la misma tablita que anteriormente ya se les había mostrado, y estos son los datos que vamos a utilizar para comenzar a rellenar esa pequeña tablita, que es la siguiente. N es igual a 3, que indica el número de periodos que vamos a considerar para calcular nuestro pronóstico. Años, ventas, pronóstico, error, potencia, valor absoluto del error son las columnas que vamos a manejar, además de realizar una pequeña gráfica y obtener el promedio móvil del error y del valor absoluto del error. Bien, para calcular este primer valor, o por qué, mejor dicho, no está este espacio aquí relleno, porque como va a ser de 3 en 3, aquí pues solo hay 2 y acá solo hay 1, y pues no se puede utilizar. Entonces por eso vamos a comenzar a partir del año cuarto, y por eso podemos apreciar aquí que se toman en cuenta la suma de los tres primeros años, y nos da este resultado. Y asimismo en el siguiente se suman ahora sí que a partir del segundo año ya se toman en cuenta los otros 3, y así hasta culminar el año 11, que no aparece en nuestra pequeña tabla. Acá son solo 10 años, pero este sería nuestro pronóstico, y pues tomamos en cuenta las ventas anteriores, ¿no? Y pues así, al obtener este pequeño valor, la suma de esos 3 primeros, insertar como esa pequeña fórmula en Excel. Esa es la ventaja de utilizar Excel. Solo seleccionamos aquí y bajamos, y nos dan los resultados en automático. El error se obtiene a partir de las ventas que se restarían con el pronóstico, y ese sería el margen de error. Y de igual manera nos posicionamos aquí. Cuando ya aparezca esa pequeña crucecita, pues arrastramos hacia abajo, ya nos arroja los siguientes valores en automático. La potencia, o la columna esta de potencias, pues se obtiene de elevar este valor al cuadrado, y así sucesivamente. Y aquí el valor absoluto, pues en caso de que hubiera una cantidad negativa, se hace uso de esto para que la cantidad se vuelva, en este caso, positiva, ¿no? Bien, ahora para graficar voy a picarle a uno de los puntos. Nos aparece que esta pequeña línea de trazo que aparece acá, o esta línea que ya está graficada, es correspondiente a las ventas. Y aquí pues claramente nos lo dice la gráfica, que lo de azul es las ventas y lo rojo es el pronóstico, que está aquí, que es el que queremos obtener, y pues como tal aquí lo tenemos. Y la gráfica pues se lleva a cabo, o la obtenemos a través de seleccionar los valores de ventas. Nos vamos a insertar, archivo, inicio, insertar, en donde dice gráficas de dispersión, y la seleccionamos y ya nos aparece. Y de igual manera es con el pronóstico. Aquí se realiza el cálculo del promedio móvil del error, que este es el primero, promedio móvil del error, que corresponde a calcular aquí esta columna, el promedio, y aquí aparece, podemos ver la fórmula que maneja Excel, y nos hace el cálculo rápido. Y de igual manera lo es aquí, con este valor, promedio móvil del valor absoluto del error. Y esto sería todo con respecto al promedio. Vamos a ver cómo utilizar el método de promedio móvil ponderado para realizar pronósticos. En este caso, vamos a utilizar los mismos datos de ventas del ejemplo anterior, en el cual
se realizó lo que es el promedio móvil simple, ¿sí? En este caso lo que queremos pronosticar es las ventas del año número 11, como podemos observar. Bueno, para hacer el pronóstico en este caso lo hicimos a partir de 3 años anteriores, ¿sí? Como podemos observar aquí, tenemos 3 años anteriores. A partir de estos 3 años anteriores podemos pronosticar el siguiente año y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿cómo obtuvimos todos estos datos que, como se muestran aquí, ya están resueltos? Bueno, lo realizamos de la siguiente manera. En el pronóstico lo que realizamos fue hacer la siguiente fórmula, así como podemos observar aquí, fue realizar lo que es el producto del valor de las ventas 1 multiplicado con el valor W1, que este es un peso W1. Luego le sumamos al valor del producto, como podemos observar, el producto de los valores ventas 2 con W2. Luego le sumamos el valor que es en este caso más el valor del producto, es decir, de la multiplicación del valor de las ventas 3 con el peso W3, ¿sí? Y así obtenemos lo que son los valores. En este caso, pues como mencionábamos, que se obtiene a partir de 3 años anteriores, ¿no? En este caso, para hacer este pronóstico fue a partir de estos 3 años, como se muestran aquí, realizando la multiplicación junto con estos pesos, ¿no? Y así fuimos realizando la misma fórmula hasta obtener todos los resultados de todo esto del pronóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos después? Calcular lo que es el error. El error se calcula de la siguiente manera: únicamente es la diferencia de las ventas, del valor real con el valor pronosticado, como podemos observar, y para cada uno de ellos realmente se tiene que hacer lo mismo. Únicamente replicamos y obtenemos los resultados que observamos, pues en esto de lo que es el error. Luego el error, después que ya calculamos el error, este error lo vamos a elevar al cuadrado para obtener estos valores. Como podemos observar aquí, fueron elevados a la potencia 2 y se obtiene el error, el error elevado al cuadrado. ¿Sí? Como podemos observar, únicamente se replica la misma fórmula y se obtiene todos los datos de esta columna, ¿sí? Luego se calcula lo que es el valor absoluto del error. Como podemos observar aquí, es el valor absoluto del error. ¿Sí? Se aplica la misma fórmula para todos estos datos y así obtener lo que es esta columna de todos los valores. Luego pasamos a calcular lo que es el promedio. Para calcular esto se calcula a partir de los promedios. Primero es el promedio del error, luego es el promedio del valor absoluto del error. En este caso, el ME, ¿qué es el ME? El ME es el error medio, ¿sí? Como mencioné hace un momento, que esto fue a partir del promedio del error. Entonces vimos estos valores. El MAE, que en su caso es el error absoluto medio, fue por medio del promedio de todos los valores absolutos del error, y así obtenemos el valor. Sí, la idea es que encontremos pues un valor mínimo del MAE.
a partir de estos valores, ¿sí? Estos valores, ¿cómo lo encontramos? Bueno, aplicamos lo que es Solver, que podemos encontrarlo aquí en datos y en Solver, ¿sí? En este caso lo que calculamos fue, o más bien el objetivo fue que encontrar un valor mínimo del MAE, del error medio absoluto. En este caso, como podemos observar aquí, el objetivo fue el mínimo de esta celda. Bueno, aquí donde aparece las celdas variables son estos tres, ¿sí? Estos tres. Bien, bueno, lo que se pretende es buscar combinaciones que de estos tres, que la suma de los tres den igual a 1, con el fin de encontrar un mínimo del MAE. Bueno, como podemos observar, aquí ya tenemos las restricciones. Hicimos 3 restricciones. La primera restricción que vemos fue, vamos a ver cuál fue, ¿sí? Fue que estos 3 valores sean ya sea mayor o igual a 0. La segunda restricción fue que estos 3 valores sean menor o igual a 1. Y por último, el tercer valor fue que exclusivamente esta celda sea igual a 1. 1 porque pues la suma de estos 3 tiene que dar igual a 1. Bueno, entonces para que agregamos estos valores fue en esto, lo que es agregar, y agregamos cada uno de ellos, le dimos a aceptar, luego nuevamente agregamos así hasta que agregamos las 3 restricciones, ¿sí? Bien, entonces pues ahora que ya se tiene agregado las restricciones, vamos a darlo resolver. Bueno, le damos a aceptar y como vemos pues ya es el mismo resultado que tenemos, puesto que ya se había realizado, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué tanto se ajustan lo que es el pronóstico con las ventas. Para ello vamos a insertar pues una gráfica lineal 2D. Bueno, vamos a insertar esta gráfica. Vamos a seleccionar los datos. Primero le agregamos lo que es las ventas en este caso y pues los valores de las ventas, podemos observar aquí. Ahora vamos a agregar lo que son le damos a aceptar y vamos a agregar lo que son los valores del pronóstico. Aquí está el pronóstico junto con sus respectivos valores para poder identificar que también se ajustan estos dos, tanto el valor real como el valor pronosticado. Damos a aceptar y ya tenemos. Bueno, ahora le agregamos lo que es la leyenda para identificar cuál de las líneas pertenece a las ventas y cuál al pronóstico. Sí, como podemos observar, las líneas azules son las ventas reales y las rojas son los pronósticos. Como nos podemos percatar aquí, nos damos cuenta que son muy parecidos. Por lo tanto, pues estos pronósticos pues sí nos pueden servir, sí nos sirven realmente. Vemos que son parecidos ambas líneas. Y bueno, hasta aquí llegó todo lo que es el promedio móvil ponderado. En la suavización exponencial simple se hace uso de una pequeña fórmula para obtener el valor del pronóstico de ventas. Estas son nuestras ventas. Esta es la columna que deseamos calcular, en este caso que ya nos aparecen los valores, que ya los hemos calculado previamente. En el primer año, en el pronóstico, ahora sí que la cantidad se repite. A partir del segundo año hacemos uso de nuestra pequeña fórmula, que es equivalente al pronóstico del periodo anterior
más alfa, que es igual a 1, multiplicado por las ventas que restan al pronóstico de ventas. Y ese sería el valor que corresponde a esa columna. Nos posicionamos aquí en donde aparece esa pequeña flechita y arrastramos hacia abajo y nos calcula en automático los siguientes valores. El error se obtiene de restar las ventas menos el pronóstico. De igual manera nos posicionamos en esa pequeña columna, en esa pequeña celda en la esquinita, y cuando ya nos aparezca esa flechita o crucecita arrastramos y nos calcula los siguientes valores. La potencia pues es elevar, como bien nos dice acá, el error a la segunda potencia, y esos son los datos. El valor absoluto, pues en caso de que hubiera, en este caso hay una cantidad negativa, el valor absoluto pues convierte estas cantidades, o en este caso la cantidad negativa, en positiva. El valor de alfa es una constante, pero ¿por qué aparece que es 1? Bueno, aquí si le modificamos el valor, nuestra gráfica, que en este caso nuestro pronóstico, que como bien veíamos aquí hacemos uso del valor alfa, cambiaría. Entonces aquí tenemos que calcularlo de manera manual hasta que veamos que esté un poquito más cercana, o sea, un poquito más semejante a la columna de ventas. Pero esto nos demoraría muchísimo tiempo estarle calculando. Los valores de alfa pueden ser entre 0 y 1. Entonces estar calculando 0.5, 0.87 y todo lo demás nos demoraría mucho para ver cuál se acerca más. Porque pues como vemos tenemos muchas opciones y pues la gráfica variaría muchísimo. Pero en Excel también nos proporciona una pequeña solución a ese pequeño problema, que sería la opción, en este caso Solver, y pues ahí llevamos a cabo la sustitución de los datos que nos pide, rellenar todo eso, y pues ya nos da una pequeña solución, y pues ahí te arroja el valor que necesitas. La gráfica, pues con picarle un puntito nos aparece que se obtiene de seleccionar todos los valores del pronóstico. Te diriges a insertar, te vas a gráficas, y en donde aparece gráficas y ya te aparece la pequeña gráfica, seleccionas la gráfica que necesitas y ya. De igual manera en la siguiente, aquí ya aparecen los datos seleccionados de ventas. Nos vamos de igual manera a insertar un gráfico y seleccionas qué gráfico necesita de dispersión y ahí te lo va cambiando. Entonces así. Y aquí en promedio del error, pues se calcula, nos ubicamos en esta pequeña columna y calculamos el promedio del error. De igual manera aquí el promedio del valor absoluto del error, y es todo lo que se hace en la suavización. Vamos a realizar un ejemplo del cálculo del índice estacional. Vamos a ver cómo fue que obtuvimos todos los datos. Bien, observemos que ya tenemos acomodado nuestra serie de tiempo. En este caso es esta columna. Tenemos 10 años, que va desde el 2010 hasta el año 2019. Cada año está comprendido por 4 trimestres, como podemos observar que va de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre, diciembre. Sus valores correspondientes en este caso son las ventas que observamos en esta columna. Las ventas no obtuvimos a partir del recuadro anterior, en este caso se encuentra en la parte superior, y observamos que para obtener las ventas realizamos la suma por trimestres de cada año y así sucesivamente hasta completar todos los años y obtener los valores de esta columna que es las ventas. Bien, cuando hay estaciones en el cual las ventas suben y luego bajan, esto es lo que se le conoce como índice estacional.
En este caso vamos a determinar cuál es el índice estacional de este ejemplo. Una vez que hemos acomodado nuestra serie de tiempo y las ventas, realizamos la suma de los 4 cuatrimestres. Bien, observamos que para calcular el total de 4 cuatrimestres es realizando la suma de estos 4 trimestres, ¿sí? Y aplicamos la misma fórmula hasta el punto siguiente, hasta este punto, ¿sí? Y así obtenemos todos los valores de esta columna. Bien, el paso 2 es realizar el promedio móvil de 4 trimestres. Observamos aquí, lo realizamos a partir del promedio de los 4 trimestres del primer año, ¿sí? Y fue así como pues aplicamos esta fórmula. Entonces, para obtener todos los valores, pues fue aplicar la misma fórmula y arrastrar hasta este punto. Así, una vez que hemos calculado esta columna, procedimos a calcular el promedio móvil centrado, es decir, únicamente son 2 trimestres. En este caso lo tomamos de promedio móvil de 4. Observamos que al darle clic, pues nos tira directamente el resultado. Luego, con la misma fórmula, incrementamos hacia abajo para obtener el resto de resultados de esta columna. Bien, ¿qué procedemos a realizar? Bien, ahora vamos a calcular lo que es el valor estacional específico de esta estación del año. Esto se calcula realizando la división de las ventas entre el promedio móvil centrado, como observamos en esta celda, que una vez que apliquemos la fórmula le damos clic y nos arroja directamente el pues resultado. Bien, entonces para obtener los demás resultados únicamente tomamos la misma fórmula e incrementamos hacia abajo hasta el siguiente punto, que es esto, y así obtenemos todos los resultados. Bien, una vez que hemos rellenado todos los valores de esta tabla, lo que procedemos a realizar es acomodar cada uno de los índices estacionales. En este caso los índices estacionales son esta columna. Lo acomodamos de manera tabular en esta tabla. Observamos que empezamos en julio-septiembre, y luego agosto-diciembre. ¿Por qué empezamos de aquí? Porque el índice estacional que calculamos comienza en julio-septiembre del 2010. Entonces, a partir de estos datos vamos a ir identificando a qué periodo corresponde, a qué año, si es de enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. Bien, una vez que hemos rellenado todos los valores de esta tabla a partir de los valores del índice estacional, lo que procedemos a realizar es el cálculo del promedio de cada columna. Observamos que realizamos el promedio aplicando la fórmula del promedio de la columna enero-marzo. De igual forma aplicamos el promedio de la columna de abril-junio, de julio-septiembre y posteriormente de octubre-diciembre. Y estos fueron los resultados que obtuvimos al realizar el promedio. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez calculado el promedio de los índices estacionales, los pasamos a esta tabla. Como observamos, únicamente es copiar estos valores, índices estacionales, a esta tablita y posteriormente realizar la suma de los 4 índices estacionales. Como son 4, la sumatoria debe de ser exactamente 4, pero aquí observamos que al realizar la suma
pues no nos dio un valor exacto de 4. Entonces, por lo tanto, debemos de realizar un factor de corrección con esta fórmula, que es factor de corrección es igual a 4 entre el total de las 4 medias. Bien, aplicamos la fórmula, sustituimos el valor, sustituimos los valores en esta fórmula. Bien, el 4 entre el total de las 4 medias, en este caso el total nos dio de 4.026667647. Bien, realizando la división obtenemos un factor de corrección de 0.99. Bien, este factor de corrección se tiene que multiplicar por cada índice estacional. Por lo tanto, lo copiamos a esta tablita. Observamos que ya aquí tenemos el índice estacional con su respectivo total y copiamos el factor de corrección para cada uno de ellos, cada uno de los índices estacional. Entonces, lo que realizamos es realizar pues la multiplicación, ¿no? Vamos a realizar una multiplicación y esto es para realizar el ajuste, es decir, tomamos el índice estacional, en este caso el índice estacional, y lo multiplicamos por el factor de corrección, en este caso 0.99. Lo multiplicamos y realizamos lo mismo para las siguientes celdas. Bien, observamos que al realizar la suma de estos índices estacionales corregidos, podemos observar que efectivamente en este caso hemos encontrado un valor de 4. La suma de estos 4 índices estacionales corregidos nos da exactamente 4. Bien, ahora, ¿qué es lo que procedemos a realizar? Lo que vamos a realizar es, pues, copiar lo que son el índice estacional corregido en esta tablita. Como observamos, ya lo hemos copiado y aquí lo único que fuimos fue convertir este factor, este índice estacional corregido, lo convertimos únicamente a porcentaje y vemos que 1.87 es igual a 1.87.11%. Esto es en porcentaje. Bien, todo este procedimiento es para calcular el índice estacional. Hay índices estacional que están por debajo del promedio y otros que están por arriba del promedio de venta. Como observamos que en agosto, diciembre, podemos apreciar que está por arriba del promedio de las ventas, a diferencia de abril, junio, que está por debajo. Bien, hasta aquí ha sido todo para poder calcular los índices estacionales. Desestacionalización. Aquí se lleva a cabo el cálculo de las ventas desestacionalizadas, que es la columna principal que se va a realizar el cálculo. En la columna del índice estacional, pues estos valores ya aparecen anteriormente, pues ya los hemos visto. Trimestre, pues como ya habíamos visto, de igual manera en el promedio móvil simple se manejó n igual a 3, entonces quiero como que hacer mención de eso, que por eso continuamos manejando trimestres y estos son los correspondientes, y las ventas, pues estas son las correspondientes a esos trimestres o a esos meses. Y las ventas desestacionalizadas se calculan de dividir las ventas entre el índice estacional, y ese es el valor que nos arroja. Nos ubicamos aquí como en esta esquinita, como ya lo hemos venido mostrando o explicando anteriormente, y arrastramos hacia abajo y nos calculan en automático los valores. Graficamos
las ventas, nos ubicamos en un puntito y aquí nos muestra que está seleccionado esos valores. Y de igual manera las ventas desestacionalizadas, con tan solo picarle a la gráfica nos da a entender que se seleccionaron todos esos valores. Obviamente para obtener las gráficas tuvimos que seleccionar primeramente toda la columna, ir a insertar y elegir la gráfica, y ahí podemos ver que son distintas gráficas. Y claro, como no seleccioné todos los valores ahorita para explicarles, por eso aparece de esta manera. Entonces se seleccionan todos los valores y nos vamos a insertar y elegimos la gráfica que deseamos y ya nos aparece así, que es esta. De igual manera hacemos lo mismo con las ventas desestacionalizadas, y aquí pues unimos ambas para ver cómo las ventas desestacionalizadas disminuyen las fluctuaciones que existen con las ventas ordinarias. Entonces lo interesante aquí es que tenemos que calcular los valores correspondientes o los valores que hacen falta, obviamente, ¿no? E interpretar de manera correcta las gráficas. Esa es la finalidad de las gráficas, facilitarnos la información en tablas para poder concluir y tomar decisiones con respecto a eso. Esto es todo. Vamos a ver cómo se realiza un pronóstico estacional. Bien, tenemos un registro de los últimos 10 años, que en este caso es del 2010 al 2019. Bien, si nosotros queremos pronosticar el valor de las ventas de 2020 con base en la información de los últimos años, podemos observar aquí, lo que queremos predecir son las ventas. Bien, entonces para realizar el pronóstico es necesario tener ya realizada el índice estacional, que es lo que podemos observar en esta columna, los cuales ya han sido explicados en el ejemplo anterior cómo calcular. De igual manera las ventas desestacionalizadas. Las ventas desestacionalizadas es únicamente realizar la división de las ventas entre el índice estacional, aplicar la misma fórmula para todos los datos y así rellenar esta columna. Bien, a partir de las ventas desestacionalizadas se hace una proyección utilizando la recta de regresión lineal. Entonces nos vamos a situar en datos, en análisis de datos, y vamos a seleccionar los datos. En este caso nos situamos en regresión. Vamos a situarnos en regresión, damos a aceptar y vamos a introducir los datos. En el rango Y de entrada, en este caso las Y son los valores de las ventas desestacionalizadas. Entonces seleccionamos, vamos a seleccionar todos estos valores, y en el rango X podemos agregar, en este caso, los valores de T, es decir, la serie de tiempo. Vamos a seleccionar toda la serie de tiempo, que es hasta el 44. Bien, entonces si nosotros le damos a aceptar, nos va a tirar directamente pues una hoja nueva. Bien, pero antes le tenemos que seleccionar donde dice rótulo. Ahora sí, si le damos a aceptar, nos va a tirar una nueva hoja. En este caso ya lo tenemos aquí realizado, y la hoja que nos arroja es la siguiente. Lo que requerimos es la intersección con el eje Y, la pendiente. Entonces copiamos estos datos. Bien, estos datos son los que vamos a necesitar. Estos datos lo copiamos
a la siguiente hoja. Bien, aquí pues ya lo pegamos, en esta parte lo tenemos ubicado. En este caso la Y' son las ventas proyectadas. Se calcula con la fórmula de la recta de la regresión, que es igual a la intersección más la pendiente multiplicada por la serie de tiempo, como podemos observar aquí. Entonces, para calcular Y' o esta Y, pues entonces vamos a seleccionar la intersección, que es esto, que lo tenemos en esta celda, más la pendiente, más esta pendiente, que se multiplica con el valor de la serie. Es decir, el valor de la serie es esto. De esta forma obtenemos el primer valor y aplicamos la misma fórmula para obtener el resto. En este caso lo único que iremos cambiando será el valor de t. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular Y estacionalizadas. Se calcula de la siguiente manera. Las ventas proyectadas, como podemos observar, las ventas proyectadas multiplicadas por el índice estacional. Entonces le damos enter y nos arroja pues el dato. Entonces utilizamos la misma fórmula. Si nosotros incrementamos hacia abajo, todo hacia abajo, así hasta llegar hasta este punto que se muestra, pues obtendremos estos resultados aquí. Si llegamos hasta aquí utilizando la misma fórmula. Bien, estos que se muestran en color amarillo son las ventas proyectadas al siguiente año. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una representación gráfica para conocer el comportamiento de esa proyección. Primero vamos a tomar las ventas e insertamos gráficas de dispersión. Bien, entonces seleccionamos el valor de las ventas en este caso y vamos a insertar gráfica de dispersión. Vamos a insertar. Si seleccionamos aquí nos va a arrojar esta gráfica. Bien, aquí ya la tenemos insertada, que el cual es esta gráfica, como podemos observar. Luego graficamos las ventas estacionalizadas, ¿sí? De igual forma seleccionamos el valor de las ventas desestacionalizadas, todos los valores, nos situamos en gráficas de dispersión y obtendremos la gráfica. La gráfica es la que se muestra aquí. Esta es la gráfica pues de la estacionalizada. Ahora vamos a juntar las dos gráficas. Entonces copiamos la gráfica de las ventas estacionalizadas, que es en este caso esto. Si lo copiamos y lo insertamos en la gráfica de las ventas, lo vamos a insertar en esta gráfica, quedando de la siguiente manera. Como podemos observar, aquí abajo ya podemos ver las dos gráficas. Podemos observar las ventas, que son los azules, las ventas desestacionalizadas, que son los azules, y las ventas reales, que son pues los colores rojo. Observamos que con esto pues realizamos una mejor proyección. Como vemos, son muy parecidos, se parecen mucho, y esto que es azul que se ve aquí pues son las proyecciones del siguiente año, es decir, son esto. Y bien, con esto hemos terminado pues este ejercicio para poder calcular el pronóstico estacional.